Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica. Bienvenidos, buenas noches. Y seguimos tratando fundamentos básicos para la vida cristiana, digamos que es el título generalizado, general, de la escuela bíblica que estamos dando. Estamos en la lección 10 y estamos tratando la paternidad de Dios. Como Dios es nuestro Padre, cuando nos convertimos, adquirimos el derecho legal de ser hijos de Dios, entendemos la paternidad de Dios, empezamos a entenderla. Por tanto, necesitamos conocer a Dios como Padre. Hay personas que no asemejan, no asimilan que Dios sea Padre, sino un Dios ahí justiciero, con la vara y la mano levantada para aquel que se equivoca. Pero Dios no es así, Dios es un Dios amoroso, un Dios que tiene todos los conceptos de un Padre perfecto, ¿verdad? Y debemos entender la paternidad de Dios porque es fundamental para la vida de todo discípulo. En el discipulado es esencial que entendamos que Dios es Padre. El saber esto nos habilita también para entender la oración, que es una de las, digamos, de las herramientas más preciosas que el Señor nos ha dado, el poder hablar con Él, tener un diálogo, una conversación con Él. Y también aprendemos por qué Dios contesta o no contesta las oraciones. Es un gozo y un gran privilegio la oración para un cristiano. Por eso el enemigo no quiere que oremos, intenta por todos los medios quitarnos la intención de orar, con el tiempo, con el estrés, con el trabajo, pero es un gozo y un gran privilegio poder orar, poder hablar con nuestro Dios y Padre, el Creador del universo. También es fundamental para todo discípulo entender que hay que recibir el Espíritu Santo. Para poder tener entendimiento de la palabra de Dios, debemos tener el Espíritu Santo. Jesús lo sabía que necesitaban sus discípulos el poder del Espíritu Santo y les dijo que esperaran en el aposento alto para recibir el poder del Espíritu Santo y poder entender y poder evangelizar. Es fundamental, Jesús lo sabía y nosotros también debemos saber que necesitamos el poder del Espíritu Santo y la revelación que Él nos trae para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. De ahí la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos trae revelación. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, además de conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a revelar cosas grandes y profundas que ni nos podemos imaginar. Por eso debemos buscar la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, andar en el Espíritu para poder recibir ese poder y esa autoridad que Dios nos da. La revelación del Espíritu Santo tiene una gran importancia. Como creyentes necesitamos que el Espíritu Santo nos revele todas las verdades que se encuentran en su palabra, en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Hay muchos llamados creyentes que les cuesta y que no leen mucho la Biblia. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia, porque no la entienden, porque necesitan la revelación del Espíritu Santo y seguramente al vivir fuera de la voluntad de Dios, a vivir en pecado, pues el Espíritu Santo no les revela nada y entonces no entienden la Biblia y por consiguiente no la leen. La causa es que existe poca relación, poca oración, poco escuchar el mensaje de la palabra de Dios y menos ponerlo por obra. La respuesta a la pregunta de por qué tantos creyentes no entienden las verdades de la Biblia es porque han perdido la comunión con el Espíritu Santo. No le piden ayuda al Espíritu Santo, han descuidado su relación con Él. Y una de las funciones fundamentales del Espíritu Santo es capacitar a los creyentes para que comprendan las Sagradas Escrituras. Hay personas que no entienden la Biblia y entonces no pueden predicar, porque cualquier pregunta que le hagan no saben qué contestar. Por eso debemos buscar con ahínco siempre la revelación del Espíritu Santo, darle, digamos, dirección al Espíritu Santo que nos guíe a hacer las cosas como Él quiere que las hagamos y a entender las Escrituras para poder, primero para no ser engañados nosotros
y después para poder contestar las preguntas que las personas incrédulas nos hacen. Pero claro, tenemos la libertad de hacerlo o de no hacerlo, de buscar la guía del Espíritu Santo o de no hacerlo. Nosotros decidimos. Dios no obliga a nadie. Tenemos libertad para hacer lo que queramos. Pero unas cosas nos causarán beneficio y otras nos causarán todo lo contrario, ¿verdad? Otra cosa que debemos saber, y es fundamental en el discipulado, es que el corazón de Dios es afectado por la respuesta, por nuestra respuesta a su amor. Ante las distintas respuestas que el ser humano tiene, Dios experimenta, por tanto, distintas actitudes. Vamos a estudiarlas. Por ejemplo, ante la respuesta a su demanda, a que intercedamos por las personas de este mundo, por las naciones de este mundo, por las situaciones conflictivas de este mundo, Dios experimenta, digamos, anhelo, un deseo vehemente de que su iglesia, su pueblo, actúe, se ponga en intercesión por estas naciones, por estos problemas internacionales que quizá pensamos que como están lejos no nos afecta. Pero la Iglesia de Jesucristo es universal y donde haya un problema la Iglesia debe ser intercesora. Dios por eso experimenta un deseo vehemente, un anhelo de que nos movamos y que nos pongamos en la brecha. En Ezequiel capítulo 22, versículos 30 y 31, Dios dice: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, a favor de las personas de este mundo, para que yo no la destruyera, y no lo hallé, no lo encontró, dice el Señor. Por tanto derramé sobre ellos, sobre estas naciones, mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, el Señor hoy también anda buscando personas, a alguien que pueda reconstruir la muralla de justicia para que resguarde a cualquier país, a cualquier nación. Busca a alguien que se ponga en la brecha, en esa muralla, para que Dios no tenga que destruir a estos países o a estas, digamos, naciones. Pero lamentablemente, como ocurría en tiempos de Ezequiel, hoy Dios tampoco encuentra a mucha gente dispuesta a ponerse en la brecha. Hay pocos intercesores. Uno de los grandes ministerios de la Iglesia de la actualidad son los intercesores. Personas que andan, digamos, en el lado oscuro, nadie los conoce. No tienen un testimonio, digamos, un ministerio público, que la gente los vea y los ensalce. Pero es un ministerio esencial en la Iglesia. Los intercesores, aquellos que doblan rodilla, aquellos que claman por las necesidades de este mundo sin que nadie los vea. ¿Estáis entendiendo? Por eso hoy también Dios reclama a estas personas que se pongan en la brecha y que intercedamos por estas personas que no conocen a Dios, pero que Dios no puede hacer nada si nosotros no hacemos nuestro trabajo, que es llevarles la luz del Evangelio, que ellos puedan entender, y para eso se necesitan personas que intercedan, por esos misioneros, por esas personas que viajan a otros países a llevar el mensaje. Debe levantarse un ministerio potente dentro de las iglesias de hoy en día de intercesores que intercedan por estas personas y por estas naciones. No sé si estáis comprendiendo. Hoy existen pocos intercesores y es un ministerio, repito, esencial. Por este motivo ahora derrama su furia y Él no quiere derramar su furia sobre las personas que no se conviertan. Por eso nos exige que intercedamos por ellas, busca personas que se pongan en la brecha, personas de este mundo. Las puede consumir, pero no porque Él quiera, sino porque se pierden, porque no hay nadie que se ponga en la brecha. Dice, Dios hoy no está a gusto con la perversidad y con la maldad del ser humano. Y por eso ocurren las desgracias que ocurren. No porque Dios quiera que ocurran, sino por la maldad del hombre, por el pecado del hombre, por la perversidad que hay hoy en día,
en el ser humano, que le niega, que vive de espaldas a Él, y además cuando ocurren grandes desgracias, culpan a Dios, cuando han ignorado durante toda su vida a Dios, ni le creen, ni le aman, ni le claman, ni le buscan. Pero eso sí, cuando ocurre una gran desgracia, ¿por qué Dios permite? ¿Estáis entendiendo? Por eso necesita que la Iglesia se levante en intercesión para que esta gente pueda ser tocada por el mensaje del Evangelio y no sean destruidos. ¿Estáis entendiendo, no? Dios hace recaer sobre sus cabezas todo el castigo por cada uno de sus pecados. Por eso necesitan que se arrepientan y Dios desea, anhela que estas personas de este mundo que lo ignoran, que lo rechazan, incluso lo blasfeman, se vuelvan a Él y Él los pueda perdonar. Esto lo afirma y lo asegura el Señor, que es soberano, que tiene la máxima autoridad. Dios también se lamenta por el mal comportamiento, si analizamos la Biblia, del pueblo de Judá y de Jerusalén, y su reacción es de tristeza. Dios también se pone triste. En Jeremías capítulo 8, verso 18 dice: a causa de mi fuerte dolor, está diciendo el Señor, mi corazón desfallece dentro de mí. Ante nuestro mal comportamiento y nuestros pecados, el dolor de Dios no tiene límites. Dios también sufre cuando ve lo tercos que somos por mantenernos ahí en nuestro RQR y no alejarnos del pecado. Él sufre. Yo preguntaría, ¿deseamos que el Señor sufra? ¿No sufrió ya Jesucristo lo suficiente para que nosotros le correspondamos alejándonos del pecado y viviendo la vida que Él nos exige? ¿No se merece Jesucristo eso? ¿No sufrió ya lo suficiente que tiene que Dios seguir sufriendo? Porque seguimos tercos en nuestro pecado. Su corazón está triste, hermanos, ante nuestro mal comportamiento y nuestros pecados. En Isaías 53:3, vemos que el profeta está profetizando sobre la respuesta del ser humano ante el Mesías y Salvador Jesucristo, que vino a rescatarlo al ser humano de una condenación segura. Para eso padeció y sufrió. Fue despreciado, dice Isaías, y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, o sea, miramos hacia otro lado. Fue menospreciado y no le estimamos. Hoy también hay personas que le hablas de Cristo, de lo que padeció por nosotros, y miran hacia otro lado, no quieren saber nada. Fue despreciado, dice, y no le estimamos. Jesús, hermano, fue despreciado y rechazado incluso por los de su misma nación. Fue experimentado, experto en dolores, conocedor del dolor más profundo que pueda existir. La muerte en una cruz es cruel, es lo más cruel que pueda existir como manera de quitarle la vida a un ser humano. Nosotros, antes de convertirnos, le dimos también la espalda y desviamos la mirada hacia otro lado. Fue despreciado y no nos importaba. Esto le produjo y hoy le produce a Dios una gran tristeza, porque se sigue haciendo, y lamentablemente también se sigue haciendo dentro de los llamados cristianos. El ser humano incrédulo sigue haciendo lo mismo, ignorando y mirando hacia otro lado. Y lamentablemente, repito, algunos cristianos también. También, ante la desobediencia del ser humano, Dios experimenta dolor. En Génesis capítulo 6, versículo 6, dice así: y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre, de haber creado al ser humano en la tierra, y le dolió en su corazón. Padeció viendo la rebeldía del pueblo de Dios.
viendo la rebeldía hoy del pueblo de Dios y viendo la rebeldía en los principios de la creación, por culpa de la desobediencia del ser humano, el Señor se lamentó de haberlo creado y de haberlo puesto sobre la tierra. Se le parte, digamos, el corazón y le produce un gran dolor ver lo que Dios hace por la creación, por el ser humano y la respuesta que tiene de parte de él. Por otro lado, ante las necesidades del ser humano, el Señor siente compasión. Sea creyente o no creyente, el Señor se compadece de las cosas que le ocurren al ser humano, a su creación. En Mateo capítulo 9, verso 36 podemos leer, dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver la situación del mundo actual, que le niega y le desprecia, Dios sigue teniendo compasión de él. La compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien. Dios ama su creación, ama a sus hijos, pero también ama su creación y tiene compasión de ellos y sigue dando cada día oportunidades a las personas para que se arrepientan y Él las pueda bendecir. Porque este mundo, hermanos, deambula sin rumbo, no sabe a dónde va, no hay control. Muchas personas están desesperadas, se suicidan, muchísima gente se suicida porque no ve algo futuro, no ve nada. Y el enemigo les pone la zancadilla, como yo suelo decir, y muchos se quitan la vida. No hay un propósito. El mundo está desamparado, como dice su palabra, está disperso como las ovejas que no tienen pastor. Muchos creen tenerlo todo y al no tener a Cristo realmente no tienen nada, porque los bienes materiales no sacian a nadie. Hay un dicho que dice, cuanto más tienes, más quieres, más deseas y vives en un continuo sin vivir porque quieres tener cada vez más. Los que tenemos a Cristo, aunque tengamos poco, somos felices, ¿verdad? Tenemos el gozo del Señor. También ante el volver en sí del ser humano y ante el arrepentimiento, Dios experimenta gozo. Cuando una persona se arrepiente, siendo creyente de sus pecados y se aleja del pecado, o se arrepiente una persona incrédula, Dios siente gozo. Démosles gozo al Señor, que el Señor se goce con nuestra manera de vivir. En Lucas capítulo 15 leemos los versículos del 22 al 24. Jesús demuestra el gozo de Dios el Padre cuando nos arrepentimos y volvemos en sí, y lo explica con la parábola del hijo pródigo. Dice el verso 22, pero el Padre, que es simbología de Dios el Padre, después del regreso de su hijo arrepentido, dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano. Esto habla de recobrar su identidad de hijo. Él le dijo a su padre que se conformaba como, que lo recibiera como un siervo suyo. Aceptaba el perder la identidad de hijo, pero el padre le dijo, ponedle el anillo en su mano, que recobre la identidad de hijo. Y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron todos a regocijarse. Esta es hoy la misma expresión de Dios cuando volvemos en sí, cuando nos damos cuenta de nuestro equivoco y nos arrepentimos de verdad, y entonces se dirige a sus ángeles y les dice, este hijo mío, esta hija mía, estaba muerto, estaba muerta y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido, y ahora ha sido encontrado. Y entonces comienza la fiesta en el cielo.
Qué tremendo, ¿verdad? Qué bonito. En Lucas capítulo 15, verso 7 dice Jesús: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En otras palabras, hay más alegría y más gozo en el cielo por una de las personas que andan perdidas y que se vuelven en sí, se vuelven a Dios, que por 99 personas buenas que no se han extraviado. Y en Sofonías capítulo 3, verso 17, después de nuestro arrepentimiento y nuestra redención, el Señor se llena de gozo, se deleita. Dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos incluso. Hermanos, cuando nos arrepentimos de verdad, cuando dejamos de vivir en pecado y vivimos en la santidad que Dios nos exige, el Señor nuestro Dios convive en medio de nosotros, está al lado nuestro. Recordemos que Dios no habita, no convive con los que viven en pecado. Eso tenemos que tenerlo claro. La persona que vive en pecado, Dios no convive con ella, porque Dios es un Dios 3 veces santo y no se puede relacionar con el pecado. La única oración que Dios admite del pecador es la del arrepentimiento y el dejar el pecado. Esa es la única oración que escucha del pecador. Cualquier otra oración dirigida al Padre, si sigues viviendo en pecado, no sirve de nada. Yo te diría que no ores, porque no sirve para nada. Dios no admite la oración de un pecador que sabe que vive en pecado y se mantiene en el pecado por su terquedad, poniendo 1000 excusas. Ante Dios no hay excusa. O dejas el pecado o Dios no habita contigo. Está bien claro. Y Él se va a regocijar contigo cuando des el paso de arrepentimiento y abandones el pecado. Él es nuestro poderoso Salvador, disfruta, se deleita en nosotros con alegría, con su amor calma todos nuestros temores y se goza con nosotros cuando andamos en la santidad que Él nos exige. No sé si entendéis, a veces queremos privilegios, pero no obligaciones. Para tener el privilegio de que Dios conviva contigo, Él te exige que dejes de pecar. Amén. Otra cosa que debemos saber, y es fundamental en nuestro discipulado, es que los propósitos amorosos de nuestro Padre Celestial incluyen algunas cosas que vamos a analizar. En primer lugar, Dios siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Repito, cuando andamos en su voluntad, cuando no vivimos en pecado, Él se deleita, se goza en contestar nuestras oraciones. En Mateo capítulo 7, verso 11 nos dice: pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Si nosotros, que somos mala gente, somos gente pecadora, sabemos dar buenas cosas y buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, que es un Padre perfecto, es el Padre de los padres, nuestro Padre Celestial dará buenos regalos y buenas cosas a aquellos que le piden en oración y andan en su voluntad y de acuerdo a su palabra. En segundo lugar, Dios anhela, desea fervientemente que las personas de este mundo se conviertan en sus hijos, que su creación pase de ser creación a ser familia de Dios, a ser hijo suyo. En Juan capítulo 1, verso 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron y hoy le aceptan como Señor y Salvador, a los que creen. O sea, primero hay que recibirlo y después creer. Y a los que creen en su nombre, les dio potestad, que significa autoridad, derecho legal, de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y en Jeremías capítulo 3, verso 19, dice: yo preguntaba, ¿cómo? Esto es unas preguntas que supuestamente se hace Dios, o que se hace Dios,
¿Cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Nos hace esa pregunta. Él quiere darnos lo mejor que hay en esta tierra, pero nos hace, ¿cómo os pondré por hijos? Necesitamos ser hijos de Dios para recibir la heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. O sea, siempre estaréis al lado de mí. Repito, para estar al lado de Dios debemos vivir en santidad. Porque Dios no, repito, y lo voy a repetir 1000 veces que haga falta. Dios no habita donde hay pecado. Donde hay pecado no está Dios. Y entonces Él dice, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de mí. Aceptas nuestra compañía. ¿Pero cuándo la aceptas? Cuando vivimos en el orden de Dios. Cuando no vivimos en pecado. Es como si el Señor se dijera a sí mismo, quisiera trataros como a mis hijos, pero no puedo. Dios solo quiere lo más maravilloso de esta hermosa tierra para nosotros. Creó la tierra con su hermosura para que la disfrutemos sus hijos. Y quiere y anhela que tengamos la posesión y la vida más maravillosa del mundo. Que empecemos a vivir nuestra herencia ya aquí. Él nos anticipa la herencia, que es la vida eterna. Quiere que empecemos a vivir la vida eterna ya. Espera con anhelo que le llamemos Padre, de una forma coloquial, papaíto. Él desea que le llamemos así. Y quiere y desea que nunca nos alejemos de Él por culpa del pecado. En tercer lugar, Dios se deleita en mostrarnos misericordia. En Miqueas capítulo 7, verso 18, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios disfruta cuando aplica misericordia. ¿Dónde podremos, hermanos, encontrar un Dios como nuestro Dios? No hay otro Dios como nuestro Dios, hermanos. El Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el mismo Dios que tenemos nosotros. No hay otro Dios como Él. Él perdona nuestras culpas y cuando nos arrepentimos de verdad y abandonamos el pecado, lo pasa por alto, se olvida, lo borra. El hombre no, el hombre recuerda la ofensa, el hombre tiende siempre a recordar lo mal que le han hecho. Pero Dios, cuando nos arrepentimos de verdad, pero de verdad, y abandonamos el pecado, Él lo borra. Cuando alguien borra, desaparece. Ya no se acuerda. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos su familia. Dice, no seguirá enojado con nosotros su iglesia, su pueblo, siempre, porque Él disfruta, se deleita en mostrar su amor y su misericordia inagotables cuando volvemos en sí, nos arrepentimos de verdad y dejamos de pecar. En Hechos capítulo 3, verso 18, el apóstol Pedro nos dice, así que arrepentíos y convertíos. Convertirse significa transformar la vida. Si tú dices que has sido transformado pero sigues haciendo lo mismo que hacías antes, en realidad no ha habido una transformación. Quizás te hayas arrepentido, hayas sentido remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento. El arrepentimiento es rotundo. Cuando tú te arrepientes de verdad, dejas el pecado. Cuando hay remordimiento, duda. El arrepentimiento no tiene nada que ver con el remordimiento. El remordimiento es la voz del Espíritu Santo diciéndote, cambia, que estás haciéndolo mal, pero lo ignoras, lo tapas, sigues pecando y la voz del Espíritu Santo se calla.
Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay una transformación verdadera. Por eso dice arrepentíos y convertíos, transformaos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, dejamos de vivir en pecado y nos volvemos a Dios, nuestros pecados Dios los borra, se olvida de ellos como si nunca hubiésemos pecado y nos hace entrar en su remanso de paz. Sentimos la paz interior, la paz del Señor, esa paz que Dios nos regala, esa paz que no se puede comparar con la paz que nos ofrece este mundo, que repito, la paz de este mundo cuando llegan los problemas desaparece, pero la paz de Dios siempre permanece, aún en medio de las crisis y de los problemas. En cuarto lugar, Dios se propone que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Dios no quiere que vivamos una vida mediocre, peleando, luchando cada día. ¿Y sabéis qué ocurre? Que a veces la mayor lucha es con nosotros mismos. Hay personas tan necias que luchan contra ellos mismos. No dan su bracico a torcer. Luchan, pelean contra ellos mismos. Pero Dios quiere darnos una vida completa, plena, abundante. Jesús dijo, el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida, pero no una vida mediocre, no una vida pobre, sino para que la tengáis una vida abundante. Jesús nos dice, yo soy la puerta, no hay otra puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del diablo, del ladrón, es robar, como he dicho, matar y destruir. Pero el propósito de Cristo es darnos una vida plena y abundante. Y Jesús nos repite, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor dedica su vida en sacrificio por sus ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, cuando ve que vienen los problemas, desaparece, abandona las ovejas porque no son suyas. Y él no es su pastor. Entonces el lobo, el diablo, ataca el rebaño, ataca a la iglesia y la dispersa. El empleado a sueldo sale corriendo porque trabaja solo por el dinero que gana. Y en realidad no le importan las ovejas, le importa su salario. El plan del Señor, el buen pastor, es que podamos vivir en esta tierra una vida plena y abundante, como un anticipo de la vida eterna. En quinto lugar, Dios quiere librarnos del temor. En Juan 14, verso 1, nos dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, o sea, no tenga temor vuestro ser interior, creéis en Dios, creed también en mí. Y lo hace en imperativo. Son verbos en imperativo, como una orden. Jesús nos reclama que creamos en Él para tener esa vida plena y abundante que nos promete. Nunca debemos permitir que el corazón, nuestro ser interior, se nos llene de angustia y de temores. Debemos confiar, hermanos, plenamente en Dios y confiar también en Jesucristo y en su palabra. Saber que su palabra es la verdad, reconocer que la palabra de Dios, las sagradas escrituras, son la verdad, porque Jesús es el verbo, es la palabra de Dios hecha un ser humano. Y Él dijo, yo soy la verdad, no una verdad más, la verdad auténtica, la verdad sin paliativos, la verdad absoluta. Por eso debemos andar en la verdad. No me conforma que la gente mienta, y mucha gente miente por sistema, y no hay manera de que salgan del sistema de la mentira. Se miente en el matrimonio, se miente en los trabajos, se miente en todo, y lamentablemente hay muchos cristianos que siguen atados a la mentira. Una exageración también es una mentira. Cuando tú haces una exageración, hermano, ¿cómo está? Me siento fatal, y es mentira. Eso no. Eso es una exageración. Igual te duele un poquito la cabeza, porque me duele un poquito la cabeza, pero no seas exagerado.
porque cuando exageras, estás mintiendo. Los jóvenes en los estudios, cuando copian, están mintiendo. Es mentira. Hay una cantidad hoy en día de mentiras. El mundo vive en una mentira. Y lamentablemente muchos cristianos también. Les gusta mentir. Y a veces te lo dicen, yo es que en mi país se miente. Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué país, ni qué historia, ni qué... eres un hijo de Dios. Tu nacionalidad es el cielo. Somos representantes del cielo aquí en la tierra, sea ecuatoriano, boliviano, colombiano, español, noruego, italiano, francés, ruso. Si somos hijos de Dios, pertenecemos a una nueva nación, a un nuevo pueblo, y ese pueblo no puede mentir, no puede vivir en la mentira, porque Cristo es la verdad. Y Cristo jamás mintió. No se halló jamás una mentira en su boca, ni hizo daño a nadie. Fue la muerte más injusta que un ser humano pueda tener. Y Él la padeció por ti y por mí. Y una manera de agradecérselo es viviendo en la verdad, no vivir en la mentira. Por eso Él quiere, dice, librarnos del temor. En el Salmo 118, versículos 5 al 9, el salmista declara lo siguiente: desde mi angustia invoqué a Dios y me respondió Dios, poniéndome en un lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el ser humano, el hombre. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y el verso 8 dice, mejor es confiar en Dios que confiar en las personas, en el hombre, en los seres humanos. Mejor es confiar en Dios que incluso confiar en los reyes y en los príncipes de las naciones. La confianza nuestra tiene que estar puesta en Dios. Nosotros no dependemos ni de los socialistas, ni los del PP, ni de ningún otro partido político. Nosotros dependemos de Dios. Y Dios quita y pone las autoridades, que eso es lo que no saben ellos, ni lo entienden. Que toda autoridad está puesta por Dios. Y deberían respetar a Dios en vez de rechazarlo, negarlo, y crear y levantar leyes que violan su palabra. Cuando clamamos en medio de cualquier crisis, Él aleja de nosotros la angustia y el temor. En sexto lugar, Dios desea dar al hombre un lugar eterno, un hogar eterno, una morada eterna. Él quiere que todos, allí en el cielo hay espacio para todos. No necesita hacer obras nuevas para admitir a más gente. En el cielo caben todos aquellos que merezcan ir al cielo, claro está. En Juan capítulo 14, versículos 2 y 3, Jesús dice, o nos dice a nosotros hoy, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, o sea, regresaré de nuevo y os tomaré a mí mismo, porque sois mi cuerpo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremenda promesa de Jesús, ¿verdad? En el hogar de Dios Padre hay lugar suficiente para todos aquellos que merezcan ir al cielo. Cuando todo esté listo y preparado, Jesucristo volverá en su segunda venida. No lo dudéis, Jesucristo volverá. Igual que vino la primera vez, también vendrá la segunda, para llevarnos, para que siempre estemos donde Él esté. Qué bonito, ¿verdad? Qué preciosidad. ¿Por qué jugarnos esto tan precioso por 5 segundos de gusto, de placer? No sé si estáis comprendiendo. Como dice la Biblia, el que tenga oídos que oiga. Que hay algunos que se tapan los oídos porque no quieren oír lo que necesitan oír. En sexto lugar, Dios quiere que todo hombre, que todo ser humano se salve.
Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Él no condena a nadie. La Biblia dice que Dios no condena a nadie, pero algunas personas dicen, Dios te va a condenar. Dios no condena a nadie. Dios envió a su Hijo a salvar a la humanidad porque no quiere que nadie se condene. Nos condenamos nosotros con nuestra terquedad, con nuestra manera de hacer las cosas en contra de la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todas las personas, todos los seres humanos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. En otras palabras, que conozcan a Cristo y lo reciban como Señor y Salvador de sus vidas. Pablo le da a su discípulo Timoteo instrucciones sobre la adoración a Dios. Esto es bueno, dice, y se refería a la adoración, y le agrada a Dios cuando le adoramos. Y Él quiere que ninguna persona se condene. Dios quiere que todos lleguen a conocer a Cristo, que todos conozcan la verdad y que todos puedan salvarse de la condenación eterna. Es bueno la adoración, pero la adoración va unida a la obediencia. Si tú dices que adoras a Dios, pero vives en desobediencia a Dios, te estás engañando a ti mismo. Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, le dijo a los que llevaban los burritos, quedaros aquí con el burrito, a su siervo, que mi hijo y yo vamos a adorar a Dios. Iban a obedecer el mandamiento de Dios. Por eso, si adoramos a Dios, tenemos que obedecerle, si no nos sirve de nada. Nuestro cántico, nuestras palabras de adoración, si no vivimos en obediencia a su palabra, no sirven para nada. Por eso dice, es bueno, se refiere a la adoración, y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Todos sabemos la verdad quién es, ¿verdad? Conocer a Cristo, conocer su palabra y ser salvos por medio de Él. Y por último, Dios quiere cubrir todas nuestras necesidades. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 al 7, nos dice, humillaos, ser humildes, reconocer vuestros pecados, vuestras debilidades y vuestra dependencia de mí, dice el Señor a través del apóstol Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todas vuestras crisis, problemas, angustias, debilidades sobre Él. ¿Por qué? Porque entonces cuando nos humillamos y depositamos en sus manos toda nuestra vida, todo lo que hacemos, Él tiene cuidado de nosotros, Él nos cuida. Debemos, por tanto, humillarnos. Repito, reconocer nuestras carencias, nuestra dependencia de Dios. No seas tan orgulloso, creerte que por tu propia fuerza tú puedes conseguir cosas. Un cristiano sabe y entiende, un cristiano verdadero sabe y entiende que para conseguir las cosas tenemos que tener la ayuda de Dios, porque Él tiene un gran poder y ese poder Él lo transmite a través de nuestra humildad. Por eso dice que debemos humillarnos ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, al tiempo oportuno, a su tiempo cuando Él lo considere, nos levantará con honor. Por eso también necesitamos poner a trabajar la paciencia, que hay personas que no tienen paciencia, le piden a Dios las cosas y las quieren ya. Y Dios te va a dar lo que necesites en el momento que lo necesites. Y el momento más apropiado lo decide Él, porque Él sabe cuándo, cómo y de qué manera darnos lo que le pedimos. A veces no lo da porque no nos interesa. A veces no es el momento, hay que esperar. Y otras veces te lo concede en el momento que lo pides. Pero tenemos que tener la paciencia, la tranquilidad
la perseverancia, de esperar el tiempo oportuno del Señor. También debemos poner, y ya con esto terminamos por hoy, también debemos poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en sus manos. Cualquier cosa que te aflija, cualquier problema que tengas, sea familiar, sea económico, sea con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con el carnicero del supermercado, yo qué sé, con toda la gente que nos relacionemos. Tenemos que poner las manos, ponerlo todo en las manos del Señor. Cualquier cosa que emprenda. A veces pensamos que las pequeñas cosas Dios nos responde. Lo más mínimo, la más mínima duda, por muy pequeña que sea, aunque creas que Dios va a mirar para otro lado, no, Dios está atento hasta el más pequeño detalle. Y Dios nos va a dar la solución aún de las pequeñas cosas. Hay cristianos que solo le piden a Dios cuando tienen problemas gordos, pero Dios también quiere ayudarnos en las pequeñas dificultades de la vida. ¿Amén? ¿Lo entendemos? Debemos estar alerta, hermanos, y cuidarnos y protegernos de nuestro gran enemigo. Eso sí, tenemos que estar preparados para hacerle frente al diablo. La palabra de Dios, Santiago lo dice, someteos a Dios. Aceptemos la autoridad de Dios, aceptemos la soberanía de Dios, resistir al diablo, hacerle frente al diablo. Pero primero te tienes que someter a Dios y a su palabra. Tienes que vivir en el orden de Dios para que el diablo huya. Si no, el diablo se va a reír de ti. Hay quien reprende al diablo sin someterse a Dios. Y eso no funciona. El diablo te va a comer. Con patatas, como suelo decir yo. Recordar que el gran enemigo, el diablo, siempre está al acecho como un león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando a quien devorar, a quien destruir. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios los bendiga.